Bueno, tenemos el lujo de tener como invitada a Lidia Muradep, psicóloga social, presidente de ICF, International Coach Federation, capítulo Argentina. Fundó la primera escuela española de PNL, programación neurolingüística, en la ciudad de Madrid. Fue entrenadora en Madrid, Logroño, Barcelona y Bilbao en 1989 y es primer máster en ICF en el país. Esto simplemente es un compendio de un currículo que es riquísimo. Un breve resumen. Sí, que de repente necesitaríamos otros 5 minutos, 10 minutos más para seguir avanzando. Así que lo tenemos que cortar acá. Y dándole la bienvenida y muchísimas gracias, Lidia, por estar junto a nosotros. Al contrario, es un gusto, Carlos. Lidia, tú sabes que para muchos de nosotros, yo me incluyo, por lo menos para mí, todo esto es nuevo, sí, o bastante nuevo. Y uno que pretende, a pesar de las edades, pretende aprender. Toda la vida. Toda la vida. Así que bueno, lo primero que yo te pregunto es, ¿qué es el coaching? Bueno, el coaching, yo te voy a decir qué hace el coach, por ejemplo. Bueno. O el coaching es un proceso de aprendizaje por el cual el coach acompaña a las personas a alcanzar los objetivos o alcanzar los resultados más altos. ¿Qué hace el coach? El coach acompaña al cliente desde un estado presente a un estado deseado. O sea, vos tenés un objetivo, tenés dificultades para alcanzar algo que estás queriendo y vos ves que no estás pudiendo, hay emociones que te impiden en el trabajo estar mejor o en tu casa. O sea, que hay un estado que es el presente y lo que hacemos los coaches es alcanzar el resultado que vos estás queriendo lograr. Acompañamos, facilitamos el proceso para que vos lo logres. ¿Le sacan lo mejor de uno de adentro? Exactamente. ¿Es eso? Porque todos tenemos los recursos para poder cambiar. Lo que ocurre es que no siempre nos acordamos que los tenemos. Uh-huh. Entonces nosotros trabajamos con los recursos que cada uno tiene para alcanzar los resultados que quiere alcanzar. Siempre algo bien hacemos. Claro. Y eso que hacemos bien podemos transferirlo a las cosas que queremos alcanzar. Fuera de micrófono yo te hacía algunas preguntas, hablábamos con Gustavo y contigo sobre a qué público apunta, quiénes son los que más interesan. Y tú me decías que cada vez hay más jóvenes. Sí, al principio había más gente grande, como nosotros, y más jóvenes también. Yo no. Pero ahora cada vez está viniendo más gente joven. Como que es muy importante porque esto está mostrando que la gente quiere cambiar, porque el coaching primero hay que pasarlo por uno mismo para después poder ayudar a otros. Y el poder cambiar hace que puedas mejorar tu calidad de vida y puedas tener recursos que hasta ese momento por ahí no los tenías. ¿Se entiende? Perfecto. El coaching apunta tanto a lo corporal como también al lenguaje. El lenguaje es fundamental para el coaching, porque nosotros cuando conversamos, ¿qué estamos haciendo? Tanto en el pensamiento como conversar, estamos generando acciones. Estamos generando acciones que nos van a llevar a resultados. Hay un antes y un después de la palabra. Fíjate, cuando vos decís sí, a partir de ese sí, tu mundo cambia, ¿sí? O a partir del no, el mundo cambia. Entonces, los seres humanos relatamos historias, comenzamos a contar cuál es nuestra identidad, qué queremos alcanzar, y es importante tener claro el cómo contarlo para alcanzar lo que realmente queremos en la vida. ¿Se entiende? Perfecto. Paremos acá. Son 7:15. Nosotros ahora vamos a ir a una pausa. Te dejo una pregunta. Por eso te pregunté lo de las edades. Me da la impresión, dentro de mi ignorancia en el tema, es mucho más fácil tratar a los jóvenes
de inculcarle nuevas ideas o nueva vida, el estado deseado ese. O coachear, si así se le llama, si el término no es cerrado que te estoy diciendo, coachear a una persona grande, como en mi caso, no el de Giraldes, que él es más mucho joven, más joven. Claro. En mi caso, coachear a una persona que tiene una historia de vida, que tiene un mandato ya, tiene cosas demasiado arraigadas, demasiado aprendidas de alguna manera. Si no, es mucho más difícil y no genera mucho más estrés al coach poder coachear a una persona de estas características. Estás escuchando La City por Dentro. La pregunta que quedó pendiente era si para hacer el coaching es mejor hacerlo sobre personas jóvenes que vienen casi con nuevitas, o sea, sin demasiada experiencia, así, con la mente más abierta, que con una persona grande, y me puse en mi caso, inclusive fuera de micrófono, en el corte hablábamos en particular, en mi caso, si uno en mi edad, con 65 años, si quisiera cambiar un poco sus objetivos, su mentalidad y todo, con toda la historia que uno trae encima, sí es mucho más difícil. Bueno, todo para vos y hablarlo con confianza. Bueno, yo te voy a decir, yo no sé si tiene que ver tanto con la edad, sino cómo es cada persona, porque cada persona tiene su propia historia, tiene sus propias dificultades, y hay veces que puede venir una persona muy joven con dificultades difíciles de cambiar también, y podemos tener el mismo problema que como una persona como vos. Nosotros trabajamos fundamentalmente con las creencias. Como vos bien decís, las creencias, vos tenés una historia más larga. Claro, a lo mejor puede ser que te cueste más cambiar. Hace un rato hablábamos y vos me decías, es difícil cambiar. La palabra difícil ya está marcando en vos un pensamiento que si yo tendría que trabajar con vos, te preguntaría, ¿qué es difícil para vos? ¿Cómo lo sabés? ¿Desde dónde lo estás sacando? Porque hay gente que hace los cambios y que le gustan los desafíos. Sí tiene que ver una cosa, la gente joven que viene a formarse en esto es más desafiante, le gustan los cambios, quiere cambiar, está como más abierta a hacer ese salto. Y por ahí una persona más grande piensa que no, que cómo voy a cambiar ahora, se me va a cambiar toda la vida, pero nadie cambia más de lo que uno quiere cambiar. Y lo importante es, te puedo decir, si hay más jóvenes que vienen a la escuela y tienen desafíos, y bueno, será más fácil. Si hay jóvenes que están más arraigados a algunas creencias, tendrán más dificultades. Y lo mismo a ustedes, hay gente grande, no toda, pero yo me considero, por ejemplo, que soy una persona que me encantan los cambios y me encantan los desafíos. Donde hay algo nuevo, yo ahí estoy. De hecho, yo traje la programación neurolingüística al país y yo siempre siento que quiero algo nuevo para que la gente pueda mejorar su calidad de vida. Uh-huh. Puede ser que con historias más largas ocurra lo que vos decís, pero hay personas de tu edad que por ahí les es más fácil cambiar. Por supuesto. Cuando uno desarma creencias antiguas, pasadas. Claro. Historias. ¿Se produce un cimbronazo en la persona? ¿A qué llamas cimbronazo? Y se produce un cortocircuito, digamos. Uno cuando viene hacia atrás a sus historias, muchas veces, lo pongo en una palabra fácil, le duele. Le puede doler determinadas situaciones. Pues si yo quiero cambiar algo es porque hay algo que me molesta o algo que no me gusta en este momento, por eso lo quiero cambiar. Bien. ¿Correcto? Entonces, si yo quiero cambiar, yo quiero cambiar una situación,
y me enfrento a esa situación para cambiarla, de pronto me produce cierto ruido, me produce cierta molestia, cierto dolor. Esto es sobre lo que trabaja el coaching. ¿Es así? Yo lo pregunto con lo que puede preguntar cualquier persona que está acá. A ver, si vos venís a hacer una consulta de coaching y una conversación lo llamamos nosotros, y me estás diciendo, necesito cambiar esto porque me está haciendo sufrir, yo no sé qué te va a hacer sufrir más, si mantener esa creencia o cambiar la creencia. Y como vos bien decís, tenemos historias largas. Las historias le dan sentido a nuestra vida, ¿sabes? Y al darle sentido a nuestra vida, esto hace que algunas creencias no las querramos cambiar. Porque si le dan sentido a mi vida, a menos que le encuentre, que como coach lo hacemos, otro sentido a lo nuevo, que sería cómo sería tu vida o cómo serías vos si vos tuvieras ese cambio, porque trabajamos, en general los coaches ontológicos trabajamos sobre el ser, ¿entendés? Entonces, esto depende de la persona, depende de la historia, depende de la situación, del lugar. Nosotros somos las historias que nos contamos. Y nuestra estructura está hecha de todos esos juicios que hacemos acerca de nosotros mismos y del mundo. Entonces sí, hay gente que va a tener dificultades para cambiarlos, hay gente que sufre tanto con lo que le está pasando que va a querer cambiarlo y va a sentir placer de haberlo cambiado. Sí. ¿Se entiende? Totalmente. Gus, vos querés decir algo. No, básicamente es lo que decía Lidia, ¿no? O sea, en cuanto a la forma, básicamente es, ¿qué diferenciación tenemos entre un coach y un psicólogo? Buena pregunta. A ver, ¿cómo lo diferenciamos? Bueno, ¿Cómo mira, lo vemos? Un coach no hace, o sea, el coach no hace ni terapia ni consultoría, sino que un coach trabaja objetivos. El psicólogo toma al paciente y hace un proceso con el paciente donde hay acuerdos, donde se revisa mucho el pasado para alcanzar los objetivos. Nosotros podemos ir al pasado a buscar una creencia y volver inmediatamente al presente, porque el presente es el que va a generar el futuro. ¿Se entiende esto? Trabajamos por ahí con una creencia del pasado, pero el presente, que es, bueno, esto no lo quiero más, lo quiero cambiar, bueno, ¿y qué te gustaría? ¿Qué querés? Hace que trabajes ya tu futuro enunciando qué es lo que realmente deseas, cómo, cuándo, dónde. Y las dificultades que aparecen para las personas que por ahí no quieren cambiar o tienen miedo, fíjate que aparece eso en el pensamiento. Tengo miedo, tengo emociones que me impiden cambiar, y todo eso se va trabajando en el coaching. Entonces, esto no quiere decir que para mí, para Lidia Muradep, el coaching puede ser realmente, ¿cómo te dije hoy? Ay, me olvidé ahora. Una ayuda para enfocar el futuro. No es terapia, pero es terapéutico. ¿Por qué? Porque si vos estás trabajando una creencia para lograr un futuro distinto, ya estás cambiando, ya estás generando emociones distintas, acciones distintas. ¿Se entiende esto? Pero no aceptamos que el coaching sea terapia. De hecho, hay situaciones difíciles de enfermedades, en situaciones en la personalidad de determinadas personas que nosotros nos declaramos incompetentes y no los trabajamos.
no queremos trabajar con ellos, lo derivamos a un psicólogo. Nosotros tenemos muchas veces decimos cosas, hablamos y no nos escuchamos, decimos y no nos escuchamos. Ustedes son muy buenos para escuchar. Ahora, de decir cosas, nosotros también aprendemos después a escuchar. Sí. Eso es lo que creo que... Sí. Hacemos la pausa ahora, pero bien cortita, así de aquí hasta el final del programa seguimos todo con Lidia Murade. Y ustedes ya están ejercitados para escuchar, son buenos receptores. Se está cocheando. Termina aprendiéndose a escuchar muchas veces las cosas que dice, que le retumban en la cabeza y le vienen como... Se enfrenta contra un espejo y dice... Ay, por ahí me estoy equivocando. Eso es lo primero que se trabaja. ¿Por qué? Porque entre el oír y el escuchar hay una brecha. Y esa brecha tiene que ver con el diálogo interno nuestro. Y muchas veces creemos que el otro nos dijo, pero en realidad es nuestro diálogo interno, nuestra conversación privada conmigo que estamos escuchando y creemos que la escuchamos. Entonces se trabaja muchísimo con la escucha. Incluso en el coaching, para que un coaching esté bien hecho, hay que chequear, el coach chequea con el cliente lo que escuchó, a ver si lo que escuchó es lo correcto. ¿Se entiende? Sí, perfecto. Y entonces, claro, cuando empezás a trabajar y te empezás a dar cuenta cuánto interviene el pensamiento en nuestra escucha, en todo el tiempo mientras estamos hablando también, sabemos que la escucha no es limpia, sino que siempre aparecen creencias nuestras que se van manifestando. Eso es lo importante. Hay distintas, te decía antes, hay distintas escuelas de coaching, por lo que estuve leyendo, pero tú te dedicaste fundamentalmente a una transformacional modelo ontológico. Sí. ¿Qué significa eso y a qué apunta básicamente? Bueno, por ejemplo, la International Coach Federation ha justamente avalado a muchas escuelas de acá de Argentina, de todo el país, y esas son las escuelas que la International Coach Federation avala porque tienen un estándar alto, ¿se entiende? Uh-huh. Entonces, hay varias escuelas en el país que tienen este tipo de estándares y me dijiste que había muchas escuelas. ¿Y por qué te dedicaste al ¿y por qué al coaching ontológico? Sí. ¿Qué significa? El ontológico es el que tiene que ver más con el ser. Ajá. Hay otros coaching que son más light. Digamos, aunque sea un coaching life para cualquier persona de la vida, no solamente de empresas u organizacionales, el coaching ontológico es más profundo, trabaja con el ser, mientras que hay otros que trabajan cambiando acciones o no se meten para nada con creencias del pasado, y entonces es un coaching más liviano. Apuntando al objetivo. Apunta al objetivo desde acciones más que desde el ser. Entonces... Por eso es más light. Y porque a veces no estás trabajando... No vengo hacia atrás. No estás trabajando una creencia, estás trabajando algo que cuando trabajas el ontológico tiene más que ver con el quién soy yo cuando tengo esa dificultad, mientras que el otro por ahí trabaja sobre los objetos que quiero alcanzar. Más con el quién estoy siendo, trabaja el ontológico. ¿Se entiende? Sí, perfectamente. Y entonces, eso por un lado, y lo otro que me preguntaste, ¿por qué transformacional? Uh-huh. Las escuelas tienen como mínimo de 9 a 10 meses de formación. Y en esa formación no solamente tienen clases teórico y prácticas, porque yo digo que uno siempre se lleva el aprendizaje teórico, se lo lleva puesto porque hay prácticas, entonces, sino que también damos tareas. Esas tareas tienen que ver cómo aplicar lo que estamos enseñando en mi vida personal. Yo recién les decía
que primero tengo que cambiar yo para después poder acompañar a otro a cambiar. Entonces, ¿qué ocurre? Ese cambio tiene que ser dentro mío. Y cuando damos tareas, como por ejemplo, cómo aplicar la escucha en tu ámbito laboral, cómo aplicar la escucha en tu ámbito familiar, hacer pregunta a la gente que está alrededor tuyo para ver cómo estás escuchando, y eso se escribe y se reporta y te permite hacer una transformación más profunda de todo lo que estás aprendiendo. Por eso decimos que es un proceso de aprendizaje. Claro. Está claro. Cuando uno está en la, digamos, hace un coach, si yo te pido que me hagas un coaching, a mí me demora cuánto, 1, 2 sesiones, una sesión, bueno. El amigo ya apunta mucho más. No, apunta mucho más. Vos te vas mucho más lejos, por eso. Por eso, está bien, puede ser. Puede ser. Independientemente de eso, para aquellos van a la escuela, quienes van a la escuela, digamos, necesitan una instrucción, una mucho formación más profunda. Más fuerte. Que era un poco lo que yo te preguntaba. Sí, con la gente joven. Claro, digamos, esa gente le cuesta, hay un momento en donde eso es periodo que abarca de repente un año, ¿no? No sé cuánto demora. 9 meses, 10 meses. 9 meses. Ese choque hacia atrás o ese enfrentamiento le provoca que no terminen de bueno, hacerla. Lo primero que te quiero decir no es un enfrentamiento, sino que vos tomás esa Tomé creencia. la misma palabra que te dije tomamos el te café. Agradezco. Que dio el puntapié para que me dijeras eso. No es un enfrentamiento, sino que tomás esa palabra o esa creencia que te está limitando y la pones al servicio del cambio. Entonces no sería un enfrentamiento, sino una transformación, en donde cambia la creencia y cambian las emociones. Y lo que ocurre ahí es cuando cambian las creencias y cambian las acciones, estamos viendo que lo que está cambiando es nuestra manera de mirarnos a nosotros mismos y nuestra manera de ver el mundo. ¿Positivizás el problema? Totalmente. Porque vos en tu vida tenés creencias positivas y negativas. Si en tu mente aparece un pensamiento que va a decir, es difícil o no voy a poder, estate seguro que es difícil y no vas a poder. Entonces vos esto lo traes al coach y el coach empieza a indagar, porque así como la escucha es tan importante, la indagación, el preguntar preguntas poderosas es muy importante. Eso hace que el coaching dure más o menos, porque si vos en ese momento haces preguntas poderosas, un conflicto se puede transformar en 1 hora, y justamente y algunas evaluaciones se hacen en 20 minutos. O sea, se les enseña a hacer en 20 minutos. Lo que pasa es que si viene alguien de afuera, es todo nuevo, no te va a durar 20 minutos. Y hay veces que tiene que ir la persona mucho más de una vez. ¿Qué sería una pregunta poderosa? Una pregunta poderosa es hacer una pregunta que abra posibilidades, que a la persona se le abra un mundo distinto. ¿Tiene que haber un problema que te plantee antes? Claro. Yo primero arranco yo diciendo primero tal te cosa. pregunto, ¿qué es lo que querés cambiar? Entonces vos me decís. Y a partir de allí, yo te digo, bueno, ¿y esto cuándo te pasa? ¿Y cómo te pasa? ¿En qué momentos? ¿En qué situaciones? Te hago preguntas. Y ahí vos te vas escuchando. Porque esas cosas por ahí no nos las preguntamos. Y cuando nos damos cuenta que hay cosas que pasan en un espacio y en otros no, o que sentimos emociones en determinado lugar y otros no, empezamos a darnos cuenta qué ocurre ahí que nos impide hacer el cambio y no podemos ver posibilidades donde otros la están viendo.
Fíjate que el coach, una de las cualidades que tiene es que ve más allá que lo que el cliente está viendo. Porque al encontrar el no o la limitación, inmediatamente le hace una pregunta que lo lleva a encontrar la posibilidad. Bien. Eso es una pregunta poderosa. Bárbaro. ¿Cómo estamos en Argentina con respecto al coaching? Muy Para evolucionados. nosotros, para mi historia, el coaching no existía. En la época, hace 20 años atrás, 30, inclusive en tu libro, y tú Es verdad. comentás, en el año 2002 fue digamos, para vos marcó un quiebre, que para la historia argentina fue un quiebre, pero para vos fue positivo. Sí. Tomaste un mal momento para revalorizarte y reposicionarte. ¿Argentina captó ese momento? En este momento estamos, las empresas y todos están basándose en el coaching para Cada vez capacitar, más, ¿sí? cada vez más. Las empresas necesitan tener coaches externos o internos para ayudar a sus líderes, a sus gerentes, a sus directores, a alcanzar desempeños más altos o para disolver dificultades y alcanzar los logros que cada uno quiere alcanzar. Fíjate que la soledad muchas veces del líder que toma decisiones dentro de las organizaciones hace que, y esto las empresas lo saben, que contraten coaches para justamente facilitar los procesos que se quiere alcanzar desde la organización. Te quiero mostrar algo, fíjate, si vos ves desde arriba una empresa, desde un avión, y todo fuera transparente, ¿qué ves adentro? Te pregunto. ¿Qué veo adentro de la empresa? Sí, Gente. transparente. Gente. ¿Y qué hace esa gente? Se mueve, camina, va, viene, revisa papeles, no sé. Sí, y conversa. Por eso estamos todo el tiempo conversando. Si queremos hacer un negocio, si queremos hacer una sociedad, un proyecto, o yo misma quiero encarar algo, también estoy conversando en mi conversación interna. Entonces, las empresas son redes de comunicación y cada área de la empresa tiene una forma, un diálogo diferente. No conversa igual el área de recursos humanos que el área de administración. Y si en una misma área hay problemas de comunicación, imagínate lo que pasa cuando tenés que coordinar acciones con otras empresas para alcanzar los objetivos de la organización. Entonces el coaching es fundamental, porque hay cosas que no las vemos. No solo no escuchamos, sino no lo vemos por las creencias que tenemos. Y lo que hace el coaching es facilitar y abrir a las posibilidades. Yo creo que me abriste la cabeza. Me gustaría seguir el programa, lástima que se termina. Pero te agradezco muchísimo. No, acá no va a ser la última. Bueno. Fue la primera, pero no va a ser la última. Te vamos a tener acá y vamos a seguir avanzando en esto porque realmente es súper interesante. A mí me llega, me gusta y me llega. Antes de irte, nosotros tenemos por costumbre al invitado hacerle una serie de preguntas, un ping-pong rapidísimo. Dale. Aparte estamos 7:58, para que la gente que te está escuchando te conozca un poquito más. Arrancamos. Un país. Francia. Una ciudad. París. Un perfume. Dolce Gabbana Blue Light. Es el que uso yo. ¿Almuerzo o cena? Me gusta cenar. Un viaje. Y viaje... en este momento me voy a ir a Vietnam. Y me encanta. ¿Primera vez? Sí, Era algo pendiente. pendiente. ¿Un hobby? Un hobby, a mí me encanta traer recuerdos de cada lugar y analizar las cosas típicas y para qué sirven y cómo fue y cómo se usaron. Eso. Mi casa está llena. Un maestro. Celia Uberman, mi maestra, o Rafael Echeverría,
que fue mi maestro y fue mi socio en el 2001. Un deseo. Un deseo, viajar con mis nietos. ¿Lo vas a hacer? Sí, si Dios Dios quiere, sí. Lo que pasa es que están llenos de actividades ahora. Pero sí, claro que sí, 15 y 18. Bueno, sí, si Dios quiere, sí. Bueno, ha sido un gustazo haberte tenido acá. Igualmente. Así que, bueno, nos encontramos próximamente. Pronto.